Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Queremos compartir en esta mañana un mensaje que hemos titulado Un viaje sin Dios. Un viaje sin Dios. Y queremos leer, hermanos, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 6. Amén. El libro de Ruth, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 6. Encontrarán ese libro inmediatamente después del libro de los jueces. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vamos a leer hasta ahí. Comencemos diciendo, hermanos, que la vida es como un viaje que se puede emprender en diversas direcciones. Generalmente, nadie puede saber con certeza si está encaminado en la ruta correcta a menos que esté seguro de estar dirigiendo su vida conforme a la voluntad de Dios. Esta es la única garantía de que estamos en la ruta correcta. Cualquier otro camino, cualquier otro plan, cualquier otro proyecto de vida que sea ausente de la voluntad de Dios, seguramente es un camino equivocado. Pero resulta que muchas veces, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos, podemos caminar lejos de la voluntad de Dios. Podemos caminar alejados del Dios de nuestra salvación cuando no consultamos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños. Cuando emprendemos todo aquello que queremos alcanzar en la vida en nuestras propias fuerzas, sin contar ni con el auxilio, ni con la presencia, ni con la bendición de Dios. Desafortunadamente, aún nosotros, que somos hijos de Dios, podemos sufrir este error, podemos cometer este grave error y comenzar a caminar en nuestra propia mente, en nuestra propia voluntad, en nuestras propias ideas y no tomar en cuenta a Dios en aquellas decisiones importantes de nuestra vida. Dice la Escritura, muy aplicable a esto, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y esto es precisamente, hermanos, lo que va a acontecer en la vida de esta familia de quien hemos leído estos 6 versículos. ¿Qué le sucede a la persona que camina sin Dios? ¿Qué le puede acontecer a la persona que conscientemente deja fuera de sus planes a Dios? ¿Qué puede enfrentar una persona caminando solamente en sus fuerzas? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir en estos breves 6 versículos que hemos leído. ¿Qué sucede cuando caminamos sin Dios? En primer lugar, sin darnos cuenta, cambiamos el bien por el mal. Si ustedes se fijaron en la lectura, hermanos, la lectura comienza diciendo que la historia de esta familia comienza en los días en que gobernaban los jueces en Israel.
Todos ustedes conocen la historia de los jueces. Conocen seguramente algunos de los jueces más importantes en la Biblia, comenzando con Gedeón, Sansón y tantos otros que están o que dirigieron al pueblo en este periodo tan complejo. El versículo clave del libro de los jueces se encuentra en el capítulo 17 y verso 6. Ustedes lo pueden buscar en sus casas. Dice ahí, en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cuando no había rey, acuérdense que en aquellos días el sistema de gobierno era la monarquía, el rey. El rey era el poder absoluto, el rey era el que gobernaba una nación. Pues dice este texto que en los días de los jueces no había rey en Israel. Y al no haber rey, no había una autoridad central. No había alguien que dirigiera, no había alguien que gobernara, no había alguien que organizara la nación para enfrentar los problemas o las dificultades. En este caso dice que había hambre en Belén de Judá. Y como no había rey, no había quien organizara la ayuda para enfrentar aquella hambruna que se había presentado en aquella ciudad. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que quería o lo que creía bien, y como resultado, ante el hambre, comenzaron los saqueos. Pueblos se saqueaban unos a otros, tratando de solventar el hambre que los afectaba a todos. El saqueo se volvió una actividad común. No había un rey que organizara un ejército, ni un cuerpo policial que se encargara de poner el orden. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Aquello era un caos total y todo se volvió saqueo. Ante el hambre se saqueaba todo: comida, dinero, posesiones de cualquier tipo. No importaba lo que fuera, que sirviera de algo para saciar el hambre que llenaba toda la tierra. Ante aquella situación tan crítica, Elimelec, que es el padre de esta familia, dice literalmente que decidió irse para Moab. Llegaron a los campos de Moab buscando resolver aquella situación de hambre que enfrentaba su familia. Pero esto de que Elimelec decidió irse para Moab nos comunica la idea de que este hombre tomó aquella decisión sin tomar en cuenta a Jehová. Este hombre decidió por sí mismo, agobiado por las circunstancias. Entendemos que estaba afligido, entendemos que estaba angustiado por su familia, entendemos que el hambre lo desesperaba y en su desesperación decidió irse para Moab. Salió de Belén de Judá y se fue para Moab. Pero fíjense ustedes la lección de este pasaje. En la Escritura, hermanos, todo está perfectamente integrado, hasta los nombres de las personas y los lugares. Si ustedes investigan en sus casas van a ver que esto es cierto. En cualquier diccionario bíblico, seguramente ahí en internet van a encontrar esa información. ¿Qué significaba Belén de Judá? Belén era la ciudad, Judá era el estado. Belén significa casa de pan, lo cual comunica una idea de abundancia, lo cual comunica una idea de alimento. Belén significaba casa de pan y Judá significaba casa de alabanza. Fíjense qué nombres más hermosos eran esos. Esta familia vivía en la casa de pan y en la casa de alabanza. Y se fueron para Moab. ¿Y qué significaba Moab? Moab significa fruto deleitoso. Si ustedes quieren saber de dónde viene el nombre de Moab, tendrán que ir allá en su casa a Génesis capítulo 19. En el verso 37 se nos dice que la hija de Lot, ¿se acuerdan cuando destruyeron Sodoma y Gomorra? Las hijas de Lot dijeron, bueno, nos vamos a quedar sin hijos. Entonces dijeron, emborrachemos a nuestro padre y concibamos de él. Y ahí en el verso 37 dice, y una de ellas concibió de su padre y llamó al niño Moab. Ese nombre significa fruto deleitoso, pero implica el deleite del pecado.
porque ese niño era un niño nacido del incesto. Imagínense qué situación más terrible. Lot no sabía que era aquel niño porque era su hijo, pero también era su nieto. Era una cosa tremenda. Y se llamó Moab, padre de los moabitas, que fueron acérrimos enemigos de Israel durante mucho tiempo y fueron una nación terriblemente depravada por la idolatría, por el paganismo que reinaba en esa nación. Sin embargo, Elimelech, hermanos, angustiado por la prueba del hambre, no dudó en irse para Moab. Estoy seguro que Elimelech conocía esta historia. Si no era una historia tan antigua para él como lo es para nosotros. Seguramente sabía de dónde venía Moab. Seguramente sabía de sus prácticas paganas e idolátricas. Pero a él no le importó. Él dijo, yo lo que quiero es comer y que mi familia coma. Y se fue para Moab. Dejó la casa de pan y dejó la casa de alabanza para irse a la casa del deleite pecaminoso. Cambió el bien por el mal sin darse cuenta. Amén. ¿Entienden el punto? Cambió el bien por el mal seguramente sin darse cuenta. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por eso decía el salmista, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y a este hombre le tocó pagar justamente ese precio. Porque dice aquí que cuando estaban en Moab, él fue el primero en morir. Sumamente doloroso porque estaba planeando su vida sin Dios. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros también podemos cometer un error igual o parecido. ¿En qué sentido? Cuando nosotros estamos enfrentando pruebas y dificultades, es el tiempo cuando se nos ocurre abandonar a Cristo. Cuando todo va bien, amamos al Señor. Cuando todo va bien, el Señor es todo para nosotros. Pero cuando llegan los problemas, las pruebas y las dificultades, lo primero que decimos es, hoy no voy a la iglesia. Y ¿saben una cosa? Nuestra iglesia, nuestra congregación es nuestro Belén, porque esta es nuestra casa de pan. No necesariamente en el sentido material, pero aquí recibimos el pan de vida que es Cristo Jesús. Amén. Esta es nuestra Belén y es nuestra casa de pan, porque aquí nos alimentamos con la verdad que es la palabra eterna de Dios. Aquí en esta casa de pan recibimos el consejo que nos orienta en el camino de la vida, que a veces se complica tanto. Aquí en esta casa de pan recibimos el alimento para que nuestra fe resista en los días de la prueba. Aquí en esta casa de pan nosotros recibimos el alimento que nos fortalezca para enfrentar las pruebas hasta que llegue la victoria. Aquí en esta casa de pan nuestra alma se renueva delante de la presencia del Señor cuando la aflicción la alcanza por alguna situación que se presenta en la vida. Es alimentándonos con el pan de vida que nosotros vamos a resistir el día malo, pero lo vamos a resistir con esperanza porque sabemos que adelante está el día bueno de la victoria de Jehová. Amén. Pero tenemos que alimentarnos para llegar hasta allá. Esta es nuestra Belén y esta también es nuestra Judá, porque esta es la casa de alabanza. Aquí es donde se alaba el nombre de Cristo. Aquí es donde todos, probablemente algunos aquí hemos aprendido a alabar al Señor. Aquí hemos aprendido la importancia y la trascendencia de la alabanza al Señor en los días de la dificultad. Si todavía no lo hemos descubierto, entreguémonos a la alabanza en espíritu y en verdad y vamos a descubrir que alabando al Señor hay más respuestas que rogándole, pidiéndole y golpeándose el pecho. Porque cuando se alaba el nombre del Todopoderoso, el Todopoderoso mueve su mano y milagros acontecen en la vida de las personas. Amén. Esta es la casa de la alabanza. Pero desafortunadamente nosotros también podemos dejar la casa de alabanza para irnos a Moab.
Y cambiamos la alabanza al Señor por Paquita, la del barrio. Cambiamos el bien por el mal y no nos damos cuenta. No nos dimos cuenta cuando pasó. Pero preguntémonos, hermanos, con franqueza, si alguien no se congrega, pregúntese con toda sinceridad, ¿para qué se queda? ¿Para adorar a Dios en su casa? Yo no le creo. Yo creo que se queda para alguna actividad placentera, sí, pero que probablemente nada tiene que ver con el Señor. Y lo cierto es que todos y cada uno de nosotros necesitamos de la presencia de Jehová para que ilumine el camino de la vida. Amén. Lámpara es a tus pies tu palabra, a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Para que nuestro pie no tropiece en piedra, necesitamos que el Señor nos acompañe en la ruta de la vida, porque la ruta de la vida es confusa, es engañosa y es peligrosa en muchos tramos. ¿Qué opción tenemos? Solamente si el Señor camina con nosotros, estaremos a salvo de todas las amenazas que el vivir en este mundo terrible y peligroso implica. Desafortunadamente, cada ser humano tiene todo el derecho y la voluntad para abandonar el camino con Cristo y caminar por sí mismo. Desafortunadamente, en nuestra libertad que es tan plena, todos tenemos derecho a abandonar al Señor y caminar solos. Es por esto que debemos atender el momento difícil. Los días difíciles no son días de abandonar a Cristo. Los días difíciles son los días de buscarlo con más énfasis, con más decisión, con más fuerza. Porque los días difíciles son los días en que Cristo se quiere glorificar en nuestra vida. Amén. ¿Cómo miramos nosotros las dificultades? Aún los grandes hombres de Dios se equivocaron alguna vez al mirar las pruebas. El Señor Jesús salía con sus discípulos en una ocasión del templo y después de enseñarles cosas maravillosas a sus discípulos, al salir miraron a un hombre ciego de nacimiento. Y los brillantes discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Esta pregunta, hermanos, es importante porque los discípulos querían saber quién fue el culpable. ¿Fue él o fueron sus padres? ¿Por qué ha nacido así? Queremos saber quién es el responsable. Y si el Señor les hubiera dicho el responsable es esto, ¿de qué les habría servido? Pero el Señor tiene otro enfoque. El Señor le dice: no pecó este ni sus padres. Este ha nacido así para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Amén. Esta situación se ha presentado para que Dios se glorifique, para que Dios se engrandezca, para que tu corazón conozca al Dios majestuoso y todopoderoso, el que todo lo sabe y el que todo lo puede, el que puede transformar la derrota en victoria, el que te puede traer de la muerte a la vida y de la oscuridad a la luz. Para eso suceden las dificultades. Pero a veces el hombre lo que quiere saber es quién tuvo la culpa. Y si lo supiera, ¿de qué le sirve? ¿Va a cambiar la historia del que nació ciego porque saben quién fue el culpable? La vida de aquel hombre solo iba a cambiar si llegaban a confesar que aquella situación se había presentado para que Cristo se glorificara en él. Los problemas se presentan, los problemas están aquí y podemos asimilarlos de dos maneras. Buscando nosotros resolverlos con nuestras manos y en nuestras propias fuerzas, o reconociendo que esto ha llegado para que Cristo se glorifique, para que veamos el poder de su fuerza, para que comprobemos su fidelidad y su amor, para que descansemos en Él como Él descansaba en la tormenta, por la fe en Él y en su nombre, y vamos a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo vemos nosotros las dificultades? Es importante. El tiempo de la prueba no es tiempo de salir corriendo. El tiempo de la prueba no es tiempo de huir del Señor. El tiempo de la prueba es de correr, pero correr hacia Él.
correr hacia Cristo, que es el único que tiene la respuesta, permanecer en Él hasta que Él se glorifique y entonces vamos a tener victoria en cualquier situación que enfrentemos. Amén. En segundo lugar, un viaje sin Dios implica terminar desprotegido ante la vida. Ustedes leyeron este pasaje y se dan cuenta de cuáles fueron las consecuencias de aquel viaje emprendido sin consultar la voluntad de Dios. Los hombres murieron. Primero murió Elimelech, después murieron sus 2 hijos. Y esto, hermanos, era una tragedia verdaderamente grande. Más grande de lo que puede ser hoy en día. Porque en aquel mundo del que ya hemos hablado tantas veces y por el que tantas veces hemos suspirado los hombres, en aquel mundo el hombre era lo más importante. Él era verdaderamente el rey. De manera que si el hombre desaparecía, el mundo se acababa. Amén. La gloria de Dios se movía sobre la faz de aquella tierra. Imagínense entonces ahora una mujer viuda, sin hijos, no hay varón en su casa. Cuando no había varón en su casa, esas personas no existían. Los grandes maestros del judaísmo enseñaban en las sinagogas: una mujer no existe sino hasta que un hombre la hace existir. Y eso persiste hoy en la cultura, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente. Por eso muchos hermanos se quieren ir misioneros allá al Medio Oriente, porque allá todavía se vive así, ¿verdad? Allá el hombre es todo. Aquella tragedia, hermanos, no tenía medida. Imagínense ustedes a esta pobre mujer con otras 2 pobres mujeres, todas viudas. Sigan leyendo ustedes en el libro de Ruth. Acuérdense cuando llega a las tierras de Booz. Ella tiene tierras y ni siquiera las puede poseer. Las tenía que poseer un hombre. Ella no podía, porque ella no ha quedado desposeída totalmente. ¿Se acuerdan cuando Booz se casa con ella? Le dice al que le toca el turno: si quieres te casas con la viuda, pero eso sí, tienes que recuperar sus tierras también. Y él dice: las tierras me interesan, pero ella no, así que mejor te lo dejo a ti. Y le tocó el turno a Booz. Quiere decir que ella tenía posesiones, pero no las podía hacer suyas, porque la cultura, el tiempo no le permitía eso. Andaba recogiendo lo que por orden de Booz le dejaban caer sus trabajadores para que ellas comieran. Imagínense qué tremendo eso. Ahora se dan cuenta ustedes, hermanos, que la viudez en aquellos días era verdaderamente lo peor de lo peor que podía enfrentar una mujer por razones de la cultura, de cómo estaba organizado el mundo en aquel tiempo. Una vez muertos los hombres, ¿qué les quedó a estas pobres mujeres? Regresar a Belén de Judá. Ahora, aquí hay una cosa interesante que ustedes lo pueden leer en el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjense qué interesante es esto. Cuando ella está en medio de lo peor de su tragedia, escucha noticias de que allá en Belén el Señor ha llegado y ha hecho provisión. El hambre se ha terminado. Porque como bien dice el dicho, Dios tarda pero no olvida. Y Él tiene compromisos con su pueblo. Él tiene pactos con su pueblo firmados con su sangre en la cruz del Calvario. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. De manera, hermanos, que esta mujer descubre entonces que aquel lugar que ellos dejaron por causa del hambre, ahora tiene abundancia de pan. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha visitado. Porque Jehová ha cumplido su compromiso.
y ahora ellos tienen pan y entonces ella va a regresar a Belén de Judá. Los que habían quedado en Belén habían padecido, habían sufrido, pero ahora tenían victoria. Pero ahora tenían abundancia de pan porque habían esperado en Jehová su Dios. Cuanto más dificultades tenemos, más debemos permanecer en nuestra Belén de Judá. Porque Cristo tiene un compromiso con su iglesia. Porque Él hizo nacer la iglesia de Cristo del Espíritu Santo. Porque Cristo le encomendó a la iglesia el cumplir con su gran comisión, pero también le dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Nadie debe dudar que Jehová va a cumplir su promesa. En los jueces era un problema porque no había rey. Y como no había rey, cada quien hacía lo que mejor le parecía. En la iglesia no tenemos rey, pero tenemos pastor, pero tenemos ministros, pero tenemos líderes con quien podemos contar. Pero más que eso, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que gobierna, que es el que dirige, que es el que sostiene, que es el que permanece al frente de esta Belén de Judá. Por lo tanto, nosotros no nos podemos comportar como si esto estuviera descontrolado. Nunca jamás estará descontrolado, siempre estará en la mano de su Señor. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Isaías en el capítulo 6 recibe su llamamiento? Si ustedes lo leen con cuidado, el capítulo 6 de Isaías, del verso 1 al 6, van a ver que él recibe su llamamiento en los tiempos en que el rey Ezequías, me parece, recién había muerto. Y cuando el rey moría, también se producía un gran caos, un gran desorden. El Señor se le presenta en una visión a Isaías. ¿Y cómo se le presenta? Sentado en un trono alto y sublime. Isaías lo miró en un trono alto y sublime. ¿Y por qué se le presentó así? ¿Por qué razón el Señor se le presentó a Isaías sentado en un trono alto y sublime? Porque le quería dar un mensaje en esa visión. Isaías estaba tan afligido, tan desorientado, tan desesperado como cualquier otro judío porque el rey había muerto. Pero el Señor está sentado en su trono para decirle, Isaías, reyes van y reyes vienen, pero yo permanezco en mi trono. Pero yo soy el rey por siempre y para siempre. Pero a mí no me conmueven los hechos que sucedan en la tierra. Mi reinado es eterno. Mi trono es firme y duradero. Nadie lo hace tambalear. Nadie lo conmueve. Nada lo debilita. Yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Le estaba diciendo, entiendo tu dolor, pero confía porque yo sigo siendo el Rey. Amén. Porque yo permaneceré siendo el rey y seguiré gobernando el destino de la nación. Cuando nosotros tenemos tiempos difíciles, es el tiempo de venir a nuestra Belén de Judá y afirmarnos en la presencia de nuestro rey. Asegurarnos, comprobar, renovar nuestra confianza en nuestro rey, porque a él y a su trono no le ha pasado nada. Nosotros tenemos problemas, nosotros tenemos preocupaciones, nosotros hemos enfrentado situaciones difíciles, pero Cristo sigue siendo el Rey. Él permanece por siempre y para siempre, y por lo tanto debemos confiar en Él. Esta familia enfrentó una tragedia terrible, y aclaremos una cosa, no estamos diciendo aquí, hermanos, que se pierde la protección del Señor en el sentido de que Jehová le haya reclamado a Elimelech y a su casa. Como no confiaron en mí, como no me consultaron a mí, como vinieron aquí en su voluntad, entonces ahora los hombres se van a morir. Dios no es así. El texto no nos está diciendo eso. Lo que sí nos está diciendo el texto es que cuando una persona aparta a Dios de su vida, se queda desprotegido.
Y desafortunadamente, como ya dijimos, nosotros en nuestra libertad bien le podemos decir al Señor, ya no quiero nada contigo. Bien le podemos decir al Señor, de aquí para allá sigo yo solo. Desafortunadamente, porque a nosotros no nos hace bien tanta libertad, pero el Señor nos las ha concedido. Nosotros somos libres. El Señor no va a obligar a nadie a que esté en su Belén de Judá. Esa es una decisión particular de cada uno. Y al momento que cualquiera de nosotros quiera, dice, hoy no voy a la iglesia, hoy no necesito al Señor, hoy no quiero nada con Él. A Dios no le pasa nada. El problema es con nosotros. Un ejemplo en la Escritura. En el libro de Números, ¿se acuerdan de la serpiente de bronce? El pueblo de Israel comenzó a quejarse de Jehová. Y llegó un momento en que le dijeron, estamos hartos de ese pan tan liviano. El maná caía cada día para ellos. El maná, un alimento milagroso, sobrenaturalmente caía cada mañana para alimentar a su pueblo. Y ellos, sin embargo, dijeron, ya nos cansamos de comer lo mismo todos los días. Y con eso le estaban diciendo, fuera de aquí, vamos a seguir nosotros solos. Y aunque el texto dice, y Jehová envió serpientes que mordieran al pueblo, y mucho pueblo murió. ¿Ustedes creen que Jehová las envió? Y les dijo, bueno, desagradecidos, y les aventó un montón de serpientes para que los mordieran y murieran. Las serpientes, hermanos, son producto natural del desierto. Es la fauna natural del desierto. Siempre estuvieron ahí. El problema es que Jehová decía, a mi pueblo no me lo toca nadie. Las serpientes caminaban junto a ellos, pero no los mordían. Pero cuando el pueblo le dice a Jehová, ya no queremos nada contigo, quedaron desprotegidos y las serpientes comenzaron a morderlos y murió mucho pueblo. Qué desafortunado es para nosotros que le lleguemos a decir a Jehová un día fuera del campamento. Quiero seguir yo solo. No puede el Señor estar por la fuerza. Y se puede retirar. Si se retirara, vamos a quedar expuestos a todos los peligros naturales de caminar en el desierto de la vida. Porque nosotros vivimos en un desierto tan peligroso como aquel o más peligroso que aquel. No sabemos de cuántas amenazas Dios nos salva cada día que salimos a la calle. Yo siempre he pensado que si Dios nos mostrara un día de todas las cosas que nos ha salvado en un día de trabajo, no volvemos a salir a la calle. Hay riesgos, hay amenazas, hay peligros por montones. ¿Por qué no nos han alcanzado? Porque Jehová dice, este es mi Belén de Judá y está bajo mi cuidado. Este es el pueblo que lleva mi nombre y exalta mi nombre y está bajo mi cuidado. Si el hombre algún día rechazara el cuidado de Jehová y lo sacara del campamento, es que queda expuesto a los riesgos y a los peligros propios de la vida en esta tierra tan difícil y tan complicada. Por lo tanto, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando atravesamos pruebas, es cuando más debemos buscar al Señor. El salmista dice también, en vano trabajan los que edifican, si Jehová no edifica la casa. Si Él no está al frente de la obra, en vano trabajan los que la edifican. En vano se esfuerzan, en vano luchan, en vano hacen tanto sacrificio. Es mejor asegurarse de que al frente de la obra esté el gran arquitecto del universo, Cristo Jesús. Que Él dirija las obras, que Él dirige el trabajo, que Él dirige el esfuerzo y entonces veremos resultados. Veremos cómo la mano de Dios nos acompaña y cómo hace progresar cada esfuerzo que nosotros hacemos en nuestra vida. Pero si camináramos sin Él, los riesgos y peligros naturales de esta vida están ahí. La realidad de este mundo está ahí.
todos vamos caminando y junto a nosotros todas esas amenazas. Si despacháramos a Jehová del campamento, estamos bajo una amenaza terrible. Estamos ante un mundo peligroso e inhóspito. Pero si Jehová está con nosotros, Él sabrá guardarnos en todas las situaciones que podamos enfrentar. Los años que llevamos en el Evangelio no cuentan cuando Jehová no está con nosotros. No importa cuántas hazañas hayamos hecho en el pasado. No importa cuántas cosas maravillosas hayamos hecho en el nombre de Cristo en el pasado. Cada día es una nueva lucha. Cada día hay que enfrentarlo tomado de la mano de Jehová, porque las hazañas pasadas no sirven de nada. Un ejemplo bíblico, ¿se acuerdan de Noé? Noé, uno de los grandes hombres de Dios. A Noé se le llama el segundo padre de la raza humana. ¿Por qué le dicen así algunos eruditos en la palabra? Lo llaman así porque dicen ellos, gracias a Noé, la raza humana no fue exterminada totalmente. Gracias a él, la raza humana permaneció en la tierra. Por eso le llaman el segundo padre de la raza humana. Dicen, el primero fue Adán, el segundo fue Noé. Sin embargo, este Noé, tan grande, con esa fe tan magnífica que se puso a construir un arca donde no había agua, donde ni siquiera llovía todavía, pero obedeció la palabra de Dios y por eso la raza humana permanece en la tierra hasta hoy. Hombre grande, pero todas esas hazañas no le sirvieron el día que se le ocurrió emborracharse y terminó maldiciendo a su hijo. No merecía un final así, Noé. Noé merecía algo más grande. Noé merecía algo extraordinario. Merecía terminar en paz, con gloria en términos humanos, por su fe, por todo lo que había hecho. Pero terminó con esa mancha terrible, maldiciendo a uno de sus hijos por su propia falta. ¿Por qué le pasó algo así a un hombre tan grande? Porque lo que hayamos hecho antes no nos va a defender del ataque de hoy. Antes podemos haber hecho milagros. Antes podemos haber, si usted quiere y caminó sobre el agua, magnífico. Ha caminado sobre el agua, pero hoy tiene que batallar tomado de la mano de Cristo o este mundo lo puede derrotar. O este mundo lo puede hacer caer. O este mundo lo puede hacer fracasar. Cada día hay que levantarse y renovar la lucha, porque cada día nuestra carne pecaminosa también renueva la lucha en contra nuestra. Por lo tanto, hermanos, abandonar nuestra Belén de Judá para irnos a Moab es el peor error que podemos cometer. Y anuncia graves fracasos si no rectificamos y volvemos a donde debemos estar. Porque pasada la prueba vamos a descubrir que aquí en Belén de Judá el Señor ha seguido bendiciendo. El Señor ha visitado su Belén de Judá y ha hecho provisión para tantas personas que también pasaron necesidad, que también pasaron pruebas, que también enfrentaron dificultades, pero prevalecieron en Cristo y Él ha sido fiel a su pacto y Él ha cumplido sus promesas. Amén. Y por último, un viaje sin Dios implica que se tiene que retornar al camino que abandonaron. Es interesante ver aquí que a pesar de la rebeldía de Elimelech, a pesar de todo lo que esta familia se había rebelado en contra de la voluntad de Jehová, Dios todavía los quería bendecir. Y cuando Ruth regresa a Belén de Judá, el Señor se encarga de propiciar ese encuentro con Booz. El Señor se encarga de propiciar y sacar lo bueno de lo malo. Fijémonos bien en esto, hermanos, de que Noemí regresa con sus dos nueras y las dos son moabitas. Y sin embargo, esta moabita, Ruth,
termina casándose con Booz y se convierte en antepasado del Señor Jesús. Porque Booz era del linaje de David y el Señor era del linaje de David. Quiere decir que esta mujer está entre los antepasados del Señor. Dios le concedió ese privilegio tan grande, aún después de todos aquellos errores y todos aquellos fracasos. ¿Qué demuestra esto, hermanos? Que Dios, el hombre se rebela contra Dios. El hombre le puede decir a Dios, no quiero nada contigo. Y Dios lo sigue bendiciendo, y Dios lo sigue amando, y Dios sigue estando dispuesto a bendecir su vida. Cuando ellas regresaron, se encontraron con un Dios que cuidaba de ellos. No es un Dios que los rechaza y dice, ahí vienen los rebeldes, a esos no les hablen. A estos no les hagan caso. No, ellos descubren que Dios los está cuidando. Descubren que Dios está con ellos. Incluso con aquella mujer que es moabita. Pero Dios es bueno. El amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios no se llena ni de rencor, ni de resentimiento, de todas estas cosas que a nosotros nos afectan. El amor de Dios es perfecto. Y aún después de la rebeldía, Cristo nos sigue amando. Sin embargo, el hombre debe entender una cosa. Ellos pagaron el precio. Eran hijos de Dios. Se fueron a Moab y vivieron como pordioseros. Esta comparación me gusta porque si una persona deja su Belén de Judá y se va para Moab, aquí es hijo de Dios. Si regresara al mundo, es pordiosero del pecado. Es decir, abandona esta condición privilegiada de ser hijo de Dios para convertirse otra vez en una simple criatura de Dios. Porque una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijo de Dios. Todo lo creado es criatura de Dios. Pero el Evangelio de Juan dice en el capítulo 2, y a todos los que creyeron le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos, no éramos. Fuimos hechos hijos de Dios al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Este privilegio nos fue concedido por la fe en el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros dejáramos, si lo hiciéramos alguna vez, nuestra Belén de Judá para irnos a Moab, estamos abandonando esta condición privilegiada y estamos pretendiendo volver a aquella misma condición terrible en la que mendigábamos paz, amor, perdón, justicia. Sería una decisión verdaderamente, hermanos, necia quedarnos en aquella condición. Cuando el hombre se aleja de la iglesia, se va al mundo a mendigar todos los bienes que Dios le dé en abundancia mientras está en su Belén de Judá. Siente el hombre otra vez hambre y sed de justicia. Pero esas necesidades solo las puede saciar Cristo Jesús. Nadie más le puede dar respuesta a esas necesidades que están en el alma del ser humano. Ellos ya no solo, cuando regresen al lugar donde pertenecen, volveremos a ser bienaventurados. La Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero serán saciados en su Belén de Judá, no en Moab. En Moab padecerán hambre, padecerán sed, padecerán necesidad de todo lo verdaderamente bueno y cierto. Solo en su Belén de Judá conocerán la abundancia de Cristo Jesús. Tenemos que regresar a la casa del pan y de la alabanza si queremos permanecer llenos de todos los bienes que solo Cristo puede traer a nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, debemos reflexionar con cuidado respecto a la posibilidad de que sin darnos cuenta nosotros podamos estar dejando lo bueno por lo malo.
Tenemos que reflexionar con franqueza respecto a la posibilidad de que sin darnos cuenta nos estamos alejando de Dios y dejándolo fuera de nuestra vida. Debemos reflexionar con cuidado respecto a si estamos planeando o realizando nuestras vidas sin tomar en cuenta a Dios, sin considerar la voluntad de Dios. Debemos de reflexionar cuidadosamente respecto a la posibilidad de que estemos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Debemos hacerlo cuidadosamente porque eso implica una amenaza grande para nuestra vida, para nuestra integridad moral, social, espiritual, física, en todas las áreas. Tenemos que crecer en la convicción de que solo en Cristo vamos a tener victoria. Y solo aquí, en nuestra Belén de Judá, podemos tener la abundancia de Cristo para nuestra vida. Amén. Vamos a orar.